Muy bien, entonces nosotros ya hemos iniciado con las acciones que se realizan dentro del ciclo técnico administrativo. Ya hemos hecho el análisis de criticidad respectivo dentro de la etapa de priorización, que como les decía, el análisis de criticidad pues no se realiza específicamente a las tareas, sino se realiza a los equipos, ¿correcto? A los activos. Y se define qué niveles pueden tener estos activos. Y sabemos que ahí tenemos 4 niveles, ¿no es cierto? Los niveles son pues el crítico, ¿no es cierto? El importante, ¿sí? El regular y el opcional. Y este ha sido el proceso que hemos seguido, ¿no? Revisando estos 8 factores, evaluando cada uno de los equipos a través de estos 8 factores para poder establecer justo esos niveles, ¿sí? Y para estar alineados con lo que establece un poco el estándar que divide en 3 niveles de priorización, pues bueno, acá tenemos que críticos e importantes son nivel 1, los regulares nivel 2 y los opcionales nivel 3. Y entonces lo que se hace acá es, se prioriza en estos equipos qué porcentaje de tareas deberían ingresar a la fase de planificación. De todas maneras, yo parto con la recomendación de indicar, bueno, planifica todas las tareas. Y cuando estés en proceso de ejecución, seguramente ahí van a venir los problemas, ¿no? Entonces vas a tener que ir relegando tareas a ejecutar. Entonces, las que vas a ir relegando están referidas justamente a los equipos de niveles 2 y 3, ¿correcto? Y entonces ahí digamos que llegamos a discriminar estos porcentajes. Esta es una recomendación que existe. Hay otros niveles, o sea, que se utilizan a nivel del cumplimiento del plan. Ojo, esto debe ser visto como un benchmarking, o sea, algo a lo que puedo aspirar de repente a llegar, ¿no? Pero no necesariamente estamos así y no necesariamente voy a poder volcar de un momento a otro lo que está haciendo mi empresa para poder llegar a esta situación. No vayamos a pensar en eso, ¿ya? Entonces tengámoslo como un punto de aspiración a mejorar y a poder llegar a ese nivel, ¿ya? Entonces vamos a entrar ya ahora al proceso en sí de la planificación. Y acá es muy importante, ¿no? O sea, ¿cómo entender dentro de este ciclo estas actividades? Planificar y programar. Primero, que como les había comentado en la clase inicial, la planificación se realiza para, obviamente, al nivel de las tareas de mantenimiento, se realiza para un periodo de un año. Es decir, yo planifico tareas a realizar en un año, ¿correcto? Y la programación más bien se realiza en un periodo de tiempo mucho más corto, semanal, ¿sí? Pero el ámbito de la semana, o el ámbito de la programación, perdón, va desde una semana hasta 3 semanas. Es decir, yo puedo hacer mi programación. Hoy día es lunes, por ejemplo, ¿no? De esta semana. Entonces, qué sé yo, el día viernes yo hago mi programación de la siguiente semana, que correspondería, por ejemplo, a la semana del 25 al 30, programo esas tareas, pero además proyecto un programa para las semanas también del 1 al 6 y del 8 al 13. Entonces, en mi ámbito de programación estoy mirando de 1 a 3 semanas por delante. Y esto semanalmente se va modificando.
porque seguramente esta misma operación la realicé el viernes 15, programando mis actividades de esta semana, proyectando actividades de estas 2 semanas. Entonces siempre voy corriendo una semana, una semana, una semana y así proyecto para 3 semanas. ¿Correcto? Entonces, se dan cuenta. Primera diferencia, ¿no es cierto? La programación, espacio de tiempo de 1 a 3 semanas y la planificación al año, lo que voy a ejecutar en el año. ¿Ya? Ahora, planificar actividades quiere decir que voy a, primero, conocer qué voy a hacer. Es decir, necesito conocer la tarea de mantenimiento. Y esta tarea de mantenimiento, ¿cada cuánto la realizo? Porque para eso se está planificando. ¿Cada cuánto la realizo? ¿Sí? Para eso se planifica. Entonces quiere decir que son tareas proactivas, ¿sí? Que justamente tienen esa característica de poder tener un intervalo o una frecuencia para poder ingresar a este proceso, ¿sí? Entonces voy a colocar ahí, ¿no? Ese dato tengo que conocerlo, cada cuánto, ¿sí? El espacio de tiempo. Y luego paso pues a definir qué cosa se requiere para poder realizar esa tarea. Mano de obra, repuestos, materiales, insumos, ¿correcto? Entonces, ya tengo que empezar a mirar también el plan de logística, ¿sí? O más bien, logística, mirar mi plan, porque todo lo que yo pongo en el plan, debo tenerlo en algún momento. Entonces, esto tiene que estar visto por el área de logística para que, al ser una necesidad de ejecución, ellos puedan también tener lo que yo voy a requerir, tener previsto y poder hacer sus adquisiciones. ¿Sí? Entonces, la planificación es un proceso en el cual defino las necesidades y articulo todos los aspectos requeridos para que se vayan dando, se vaya dando el cumplimiento de estos requerimientos que van a ser a futuro. Y por eso es que después sigue la programación. Ya en la programación mi espacio de tiempo se redujo. Entonces, como está previsto en un plan, ¿no es cierto? Yo ya puedo esperar que aquellos requerimientos que tenía para mis tareas a inicios de año ya deban estar ejecutadas, como para que yo simplemente ahora en la programación defina si ya tengo todo lo necesario como para ejecutar esas tareas y ponerlas en el espacio de tiempo esperado, de 1 a 3 semanas. Si, ejemplo, ahora estamos en enero 2021, entonces seguramente el plan se realizó en diciembre, noviembre del año pasado, ¿correcto? Entonces voy avanzando. Cuando yo ya estoy llegando a esta última semana de diciembre, yo ya sé que se me vienen estas primeras semanas de enero y de repente en esas primeras semanas ya tengo tareas planificadas. Entonces ya entran en mi panorama del programa y al entrar en el panorama del programa, yo ya debo estar evaluando si tengo todo lo necesario para poder ejecutar esa tarea. Y si tengo todo eso, entonces lo que tiene que darse es colocar esa tarea en el programa de esa semana que corresponda. Entonces, miren, en el espacio de la programación todavía del año anterior, o sea, del 2020, miren, digamos que yo haga programaciones todos los viernes, entonces programo el viernes 18. Y en ese espacio de programación, yo ya programo 3 semanas, es decir, ya estoy entrando en la primera semana de cumplimiento de mi plan de mantenimiento del próximo año. Entonces, es desde acá
que yo ya estoy viendo si lo que requiero para estas tareas ya está disponible, ¿sí? Ya está en proceso y voy a poder llegar a colocar esas tareas para poder comenzar de esa manera con mi plan. ¿Ya? Entonces, si se han dado cuenta de lo que estoy hablando, el programa es ya una pequeña planeación más específica, ¿no es cierto?, de todo mi plan de mantenimiento, ¿sí? Pero planificación ya con recurso, ¿sí? Mientras que la planificación simplemente proyecta recurso. Acá no, acá yo ya estoy verificando existencia de recursos, ¿ya? Entonces, esas diferencias, por favor, para que lo tengan en cuenta, ¿ya? ¿Cómo empezamos un proceso de planificación y qué cosas se requiere? Bueno, primero, definido el espacio de tiempo, tengo que utilizar una herramienta que me vaya a ayudar para poder establecer ese mi plan, ¿correcto? Y entonces, nuestro periodo es anual, ¿sí? Y para eso, ¿qué necesitamos? Bueno, pues un calendario anual, ¿correcto? Entonces, lo primero que tenemos es trabajar con un calendario, ¿no? Entonces, vamos a ver, calendario 2021 Perú, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, ahí está. Nuestra primera herramienta será el calendario. Y acá en el calendario es importante, ¿cómo lo voy a manejar? Tengo que definir primero el criterio. Bueno, ¿a partir de qué semana voy a contar? Porque yo sé pues que está apareciendo el 1 de enero, ¿no es cierto? Y miren como parte de qué semana, dice 53, o sea, la están considerando como la semana 53 del año pasado. Entonces, bueno, yo también tengo que definir eso. Voy a trabajar así de esa manera, voy a considerar que mi semana 1 es a partir del 4 de enero y así voy a ir avanzando y mi horizonte entonces quiere decir que tiene 52 semanas considerando hasta el 31 o es que dependiendo de la coyuntura, por ejemplo, que se da en mi organización, yo como sé que acá estas últimas semanas de diciembre son fiestas, entonces prefiero eliminar de mi plan estas semanas y tener más bien semanas de holgura y dejar mi plan hasta la semana 50 y así tengo estos días que me restan de estas 2 semanas de holgura como para poder ir cumpliendo con algunos sobrantes que me pudieran quedar, ¿correcto? Eso ya es trabajar un poco con el criterio propio y poder definir bien estos aspectos. Particularmente yo sí considero positivo generarse holguras. Y por ejemplo, estos primeros días que me da este año, acá muy poco, ¿no? Pero hay otros años en los que tengo prácticamente una semana entera, ¿no? Que yo no planificaba para esa semana, dejaba libre. Y entonces esos días me servían para tener una holgura para poder terminar de ejecutar algunos pendientes que me quedaban y no dejar que esos pendientes pasen a mi plan del próximo año. ¿Ya? Y así, eso es, por ejemplo, en el inicio, ¿no? Y lo mismo para acá, para estas semanas. Yo particularmente viendo acá este calendario del 2021, estas 2 semanas las dejaría para holgura. No las consideraría. Porque en realidad acá, pues, dependiendo del tipo de operación de la empresa, pero acá me, me deja pocos días como para poder cumplir con cierto programa, hay mucha intermitencia, ¿no? Y me podría resultar negativo el considerar estas semanas. Entonces, se dan cuenta, eso es definir el criterio, basándonos
en alguna herramienta establecida, y esa herramienta es el calendario. ¿Ya? Esa es mi temporización. Ahora, empiezo a trabajar ya con información. ¿Y qué información necesito? Acuérdense, si yo voy a hacer el plan del año 2021, ¿no es cierto? Estoy acá, pero ese plan yo lo hago el 2020, ¿sí? Entonces, de repente, yo como empresa estoy trabajando la planificación desde noviembre, porque empiezo a trabajar, empiezo a recolectar mi información, a hacer mis proyecciones. Ya, pero eso tengo que cerrarlo en algún momento en diciembre para tener listo mi plan y poder procesar toda la información que dependa de ese plan. Porque de repente a mí como área, el área administrativa me pide que haga ese plan máximo para fines de noviembre para poder pasárselos y que ellos diciembre puedan dedicar sus esfuerzos a poder cubrir con los requerimientos como para pensando para los primeros meses del año, qué sé yo, ¿no? O para hacer el presupuesto que requieren, ¿sí? Entonces, generalmente es eso, ¿no? Nuestra burocracia propia en las empresas también nos genera que tengamos que adelantarnos. Entonces imagínense que yo tenga que culminar mi plan en noviembre, ¿sí? En noviembre todavía mis equipos van a seguir trabajando y lo mismo en diciembre, pero yo ya tengo cierta experiencia y además tengo ya las estimaciones de trabajo de mi maquinaria. Entonces yo ya puedo establecer más o menos cuántas horas, conozco el horómetro ahorita en noviembre y puedo estimar con cuánto de horómetro voy a llegar justamente a los primeros días de mi periodo a planificar. ¿Con qué horómetro estaré ingresando a este periodo de planificación? Esa es una proyección. Y a eso se refiere este dato que me indica horómetro esperado al inicio del periodo. ¿Ya? Estamos trabajando con máquinas de las cuales o equipos de los cuales nos basamos, ¿no es cierto?, al instrumento del horómetro. Ahora, si fueran camiones en los cuales yo trabajo en kilometraje, lo mismo, tendría que ser su odómetro esperado al inicio del periodo. ¿Ya? Lo mismo, igual el kilometraje que espero, más o menos, o proyecto que va a tener al inicio de este periodo de planificación. ¿Ya? Luego, yo también ya conozco que mis equipos tienen un trabajo anual, ¿no es cierto? Entonces, para el próximo año que estoy haciendo su planificación, también tengo que hacer pues una proyección de estimado de cuántas horas voy a esperar que en todo el 2021 se van a utilizar o van a tener un trabajo mis equipos, ¿correcto? Y con estos dos datos, entonces yo ya puedo proyectar el horómetro esperado al final del periodo. Tenía el horómetro, proyecté mi horómetro esperado al inicio del periodo y ahora lo que hago es proyectar el horómetro al final del periodo. ¿Ya? Eso es lo primero. Entonces ahí está. Horómetro esperado, uso estimado anual y el horómetro esperado al final del periodo. Vamos a hacer un rayito a pizarra. ¿Ya? ¿Y qué tendríamos entonces para cada equipo? Se supone que en este momento, que es el inicio del periodo, ¿ya? Ese es el inicio del periodo. Yo tengo un horómetro, ¿correcto? Imagínense,
2.500 horas. Proyectado. ¿Sí? Entonces el equipo parte con un proyectado de inicio de periodo de 2.500. ¿Ya? Y van a disculpar el pulso. ¿Ya? Y entonces, al final del periodo, estamos hablando del periodo de planificación, ¿correcto? Yo voy a tener un valor X, ¿no es cierto? Un proyectado X en su orómetro. ¿De qué dependerá? De lo que está acá en el medio. ¿Cuántas horas proyecto que va a trabajar el equipo? Entonces, acá tenemos que hacer proyecciones, pues utilizando estadística para esto, ¿no? Entonces, yo voy a estimar, por ejemplo, qué sé yo, en base a mis proyecciones, que este equipo, ¿no es cierto?, anualmente se está utilizando, ¿no?, 2.000 horas por año. Entonces, obviamente, al final del periodo, el horómetro que estaría proyectando sería de 4.500 horas, ¿correcto? Y entonces, mi espacio de planificación estaría dándose dentro de esos horómetros. Ese es el espacio de planificación. ¿Ya? Ahí se está dando el espacio de planificación. ¿Correcto? ¿Ya? Para eso es muy importante proyectar esta información. Luego, ¿qué más tenemos? A ver, espérenme. Ya está entonces la duda del calendario, que ahí sí hay siempre bastantes dudas en ese tema, ¿ya? Ahora, una vez que ya he definido todo esto para el equipo, porque esto es por equipo, ¿correcto? Entonces, ahora ya lo que tengo que hacer es definir lista de tareas, ¿ya? Lista de tareas, obviamente, todas asociadas a los equipos que están entrando a la planificación, ¿sí? La lista de tareas que tengo para los equipos. Igual, por equipo, ¿ya? El cargador 1, ¿ya? ¿Cuál es su lista de tareas? Cargador 2, su lista de tareas, ¿sí? Porque no necesariamente van a tener las mismas tareas a ejecutar. Yo puedo tener de repente una máquina que ya está en sus, qué sé yo, en el inicio del periodo, está entrando a sus 2.000 horas y otro que recién ha entrado a las 500 horas. Puedo tener esas diferencias. Entonces, no voy a hacer una planificación igual para ambas máquinas independientemente de que fueran del mismo modelo. Entonces, por máquina tengo que definir su lista de tareas, su conjunto de tareas que se deberían ejecutar entre estos dos espacios de tiempo, entre el horómetro esperado al inicio y el horómetro esperado al final del proceso, del periodo, perdón, ¿ya? Y estas listas de tareas, obviamente, las voy a asociar a los niveles de los equipos, es decir, equipo nivel 1, nivel 2, nivel 3, ¿correcto? Y todas estas tareas deben contemplar, ¿no es cierto?, aspectos tales como los requerimientos de operación, los requerimientos de seguridad y otros aspectos que puedan estar, ¿no es cierto?, basándose a lo que va a necesitar el equipo para el periodo definido. ¿A qué me refiero con requerimiento de operación, requerimiento de seguridad? Muchas veces hay tareas de mantenimiento que salen no solamente por el plan de mantenimiento,
sino que salen por un requerimiento de la propia operación. Es decir, yo tengo una operación típica, ¿no es cierto?, que es diferente a la operación en otro proceso productivo, en el que de repente también se tiene la misma máquina. Y me he dado cuenta que se requiere generar tareas de mantenimiento más específicas para poder contrarrestar aquellos efectos que viene dándose en esta operación. No es lo mismo planificar mantenimiento para una máquina X, para, por ejemplo, un proceso en minería subterránea o un proceso en minería a tajo abierto, o un proceso de construcción de carreteras o un proceso en construcción, pero en producción de agregados en cantera. No es lo mismo. Los equipos se someten a diferentes contextos operacionales. Entonces, muchas veces nosotros ya empezamos a trabajar tareas de mantenimiento basándonos a esa coyuntura. Entonces, de ahí también salen tareas, ¿correcto? Referidos a seguridad, por ejemplo, muchas veces por temas de seguridad también empezamos a generar tareas que hemos visto que si no las ejecuto me generan mucho riesgo respecto al trabajo mismo del equipo y a la ocurrencia de fallas que podrían tener de repente una consecuencia muy grave respecto a la seguridad en general de la operación. Y acá sobre todo y particularmente entro muchas veces con tareas modificativas, ¿ya? Pero proactivas, ojo, y que obviamente tienen un definido intervalo de ejecución, ¿ya? Entonces, ahí viene ese otro aspecto. Y otros, porque ya nosotros tenemos un plan de mantenimiento, ¿no es cierto?, basado en lo que el fabricante me estima, y de repente algunos protocolos que he ido trasladando de diferentes experiencias hacia mi operación, ¿ya? Entonces todo eso está, por favor, relacionado a esta lista de tareas, ¿no? Y acá entra la selección. ¿Por qué me dice selección? Porque claro, va a pasar un momento en el que no voy a tener capacidad de cumplimiento de la ejecución de todas las tareas que tengo planificadas. Entonces, tengo que empezar a dejar de lado. Y ya saben, para eso están los niveles, ¿no? Entonces, equipos 2 y 3, ¿no es cierto? 2 y 3, voy relegando un poquito esas sus tareas. O sea, a ellos es a quienes les voy a afectar. Pero hay que saber también qué tareas. Hay que tener cuidado ahí. ¿Ya? No todas las tareas son como para dejarlas ahí, pasarlas un poquito, correrlas un poco más, qué sé yo, ¿no? Ahí hay que tener cuidado. Y eso ya es básicamente el programa en sí. El mismo programa es el que ya me va diciendo qué cosa debería cumplir o no. O porque si hay un momento en el que tengo tareas que deben ejecutarse y ya se me está yendo de la mano el backlog, es decir, las actividades retrasadas, tengo que subcontratar, pues. Tengo que tercerizar y poder ejecutar mayor cantidad de tareas, ¿no es cierto? Que vaya programando. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? La información de estas tareas seleccionadas. Obviamente para entrar ahí al plan, pues necesito el intervalo, ¿correcto? Duración no es preciso ahorita para este momento de la planificación, pero sí es recomendable ya partir con este valor, porque quieran o no, esta duración va a impactar sobre este recurso, que es el personal. Entonces,
hay que tratar de partir con esta información, por lo menos tener una proyección, ¿ya? Y claro, y esto me ayuda a definir los recursos. Y dentro de esos recursos, como ustedes pueden ver acá, está personal, están repuestos, están insumos, están materiales y están herramientas, ¿correcto? Entonces, todo esto también es sumamente importante que yo pueda ya tener claro qué se requiere, ¿no es cierto?, para poder colocar estas tareas dentro de ese plan anual. ¿Qué pasa? Imagínense que tengan una tarea de, no sé, pues carrilería, ¿no? El tren de rodajes de las máquinas, de una excavadora, de un tractor. Y ustedes saben que para esto se necesitan herramientas especiales. Entonces, perfecto, yo lo pongo en el plan. Pero si no verifico, o si dentro más bien de este plan no contemplo que esta tarea requiere herramientas especiales, ¿no es cierto? Y esto en el programa simplemente lo paso así de raspón, cuando me toque ejecutar, me voy a ver en problemas. No voy a tener herramientas. ¿Y en qué queda la tarea? En una ejecución de tarea de larga duración. Y voy a generar inconvenientes. Y eso pasa, muchas veces pasa que se nos escapan ciertos detallitos y lamentablemente no podemos terminar de ejecutar de acuerdo a lo previsto. Entonces, esas cosas hay que tratar de evitar, que los errores en esta parte sean lo mínimo posible. ¿Ya? Y bueno, más o menos así debería quedar nuestro plan. La lista de tareas, ¿sí? Tareas obviamente basadas a los equipos, ¿correcto? Y nuestros meses, ¿sí? Y se va a ir colocando donde corresponde, aunque nuestros meses divididos en la unidad mínima que vamos a tener, que es la semana. Entonces, enero, la semana 1, la semana 2, la 3, la 4. Y si tengo 3 días de enero que están quedando fuera de la semana 4 de ese mes y son obviamente 4 días de febrero que están en esa semana, entonces esos días de enero ya los voy a pasar a contabilizar en la semana 1 de febrero. Siempre denle predominancia a aquel mes que tiene la mayor cantidad de días para poder colocar esa semana en ese mes. ¿Ya? Y así, para todos los meses vamos a definir nuestras semanas. ¿Ya? Esta es la estructura base del plan de mantenimiento. Yo recomiendo que trabajen así. Hay otras estructuras que se basan más bien en los equipos. Y acá ya no, yo ya no recomiendo que se vaya a hacer en equipos porque ya no estoy haciendo lo que hice en priorización. En priorización sí prioricé máquinas. Acá no, acá estoy planificando tareas de mantenimiento. Entonces las que deben tener la relevancia deben ser las tareas y no los equipos. Y este tipo de formato, este segundo, un poco que me complica porque tengo que poner lista de equipos y en paralelo para cada uno de los equipos de la lista poner sus tareas. Si quieren ponerlo así, bueno, o sea, puede ser, pero salvo, porque este formato, por ejemplo, yo les voy a mostrar cómo se podría trabajar, digamos, con mejor detalle, ¿sí? Es colocando la lista de equipos y dentro de cada semana poniendo las tareas, en lugar de poner si corresponde o no corresponde. Especificar acá las tareas. Un poco que el formato se amplía, pero puedo utilizar siglas dependiendo de cómo quiera trabajar el plan. Pero
tener bien claro mi formato y que sea entendible, ¿ya? Entonces, ya dependerá de con cuál me familiarice mejor, cuál crea que se alinea mejor a mis necesidades, ¿ya? Y lo primero que se hace en la planificación es, se saca un plan general. Imagínense, ¿no? Un plan general, ya, con este tipo, enero, febrero, marzo, abril, cada uno por semanas, y después se hace una optimización, un proceso de optimización del plan, ¿correcto? Y con esa optimización se saca el plan de mantenimiento final, ¿sí? Y la idea es también plasmar la lista de necesidades, ¿ya? Entonces, muy bien. Este caso es un caso académico, ¿ya? Que hablo de una operación de explotación de cantera, que miren, bueno, tiene 12 equipos, ¿ya? Tiene una excavadora hidráulica, un cargador frontal y 10 camiones volquete. Y estos sus equipos los han clasificado así, ¿no? Como nivel 1, o sea, críticos o importantes, a la excavadora y al cargador frontal. No tienen ninguno que sea opcional o regular, perdón, y más bien los camiones sí los han considerado como opcionales, nivel 3, ¿ya? Entonces, ¿qué dice? Primera base para la planificación. Mira tu manual de mantenimiento, qué cosa está recomendado en principio. Si ya tú has modificado estas tareas normales que están recomendadas, bueno, entonces ahora trabajando con tu manual y con tu cambio en estas tareas, también ese es tu nuevo insumo, ¿ya? Entonces ahí se tienen esta lista de tareas, dice que son los servicios de mantenimiento preventivo que normalmente se ejecutan. Ahí están sus intervalos. PM1, PM2, PM3, PM4 para todas las máquinas, según estos intervalos. ¿Ya? Ahora, están ya en proceso de planificación y como área de planeamiento han determinado pues esta información, ¿no? Orómetro al inicio del periodo. Imagínense, estamos diciembre, vamos a regresar a, perdón, noviembre del 2020, ¿sí? Y hemos estimado que nuestro orómetro para el inicio del periodo de planificación del 2021 va a ser esto que estamos colocando. Ahora le estoy poniendo, en el caso de los camiones, para los camiones del 1 al 5, el mismo orómetro proyectado, son camiones que están trabajando a la par, y para los 6, del 6 al 10, también otro orómetro estimado, están trabajando también estos a la par, ¿ya? Y el uso estimado anual para todas las máquinas. Entonces con esto ya vamos a hacer cálculo para poder delimitar ese nuestro periodo de planificación, ¿ya? Pero adicionalmente ya hay un protocolo que me pide contemplar estas tareas, porque he recibido, ¿no es cierto?, información de mi, ¿cómo se llama?, de mi operación y temas de seguridad también. Entonces, son tareas que voy a considerarlas para el siguiente periodo. Entonces, por ejemplo, hay una tarea de aplicación de service letter por mejora de fabricante, esto para modificación de asiento del operador en el cargador frontal, ¿ya? Miren que es una tarea que seguramente viene mucho por, primero, recomendación del fabricante que llegó en ese momento y
Claro, o sea, lo que yo quiero hacer es que se pueda dar esta mejora para que en la operación también, o en la operación, el operador se pueda sentir con esa comodidad. Entonces, le ejecutaré en ese periodo en algún momento. Esta es una tarea que, por ejemplo, tengo holgura, salvo que la carta de servicio me diga solo hay plazo de ejecución hasta tales fechas, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso hay que verificar, ¿ya? Después dice el análisis de aceite del sistema hidráulico cada 1000 horas. Esto lo ejecuto para todas las máquinas, cada 1000 horas en el aceite hidráulico. Inspección de espesor de zapatas de excavadora cada 500 horas. Ya tengo una inspección de espesor de las zapatas. Después tengo inspección por líquidos penetrantes de bastidor y transversales de camión volquete cada 5000 horas. Vamos a ver en qué máquinas nos tocará ejecutar. Rotación de neumáticos cada 1000 horas. Asumo que esto es para todas las máquinas, excepto excavadora, ¿no es cierto? Que no tiene neumáticos. Una excavadora que, entiendo por esto, es sobre orugas. Cambio de neumáticos de camiones volquete cada 2000 horas. Ya tengo esa tarea también estructurada y está entrando al plan. Cambio de neumáticos de cargador frontal cada 1500 horas también. Inspección sensorial de paquetes de muelles de camión volquete cada 1500 horas. Entonces, muy aparte de estas tareas rutinarias, también tengo este conjunto de tareas que tienen que entrar a la planificación. Y entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a justamente desarrollar ese nuestro plan de mantenimiento. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver. Hoja 1 va a ser nuestra excavadora. ¿Ya? ¿Qué datos necesitamos? Primero, el orómetro inicial. Tengo el orómetro inicial. Vamos a ponerlo acá. Para esta máquina es 1200. Eso es lo que se está proyectando. 1200 horas. Ahora, me dice que el uso estimado anual es de 2200. Entonces, uso estimado 2200 horas por año. Ya. Entonces, el orómetro al final tendrá que ser la suma, que va a ser 3400 horas. Entonces, mi espacio de planificación para esta máquina va desde las 1200 horas hasta sus 3400 horas. Vamos a ver. Vamos a ir a pizarra un rato. Entonces el espacio de planificación para la excavadora, voy a poner ahí, va a ser ya está, desde 1200 hasta 3400. 1200 horas hasta 3400 horas. Ese es el espacio de planificación. Obviamente, acá yo tengo que revisar, ¿no es cierto?, todo el cumplimiento previo a esto. O sea, todo lo que se ha hecho antes de estas 1200 horas. Ese es el espacio de planificación para esta máquina. ¿Ya? Muy bien, entonces estoy compartiendo. Ya, ahí está.
tengo ese espacio, ¿correcto? Ahora, ¿qué me dice el caso? Primero voy a localizar las tareas que correspondan a los servicios de mantenimiento rutinarios. PM1, PM2, PM3, PM4. Ya, entonces, yo voy a ir localizando todos estos servicios en ese espacio de planificación. Entonces, nuevamente voy a chequear esto y voy a hacer lo siguiente. Cuando yo llegue, por ejemplo, a las 1250 horas, tengo una primera tarea que es PM1. Después vendría 1500. Después vendría 1750, otro PM1. Después vendría 2000. Después vendría 2250. Después vendría 2500. Ojo, ahorita solamente estoy considerando los PM1s. Después vendría 2750. Después vendría 3000. Y vendría 3250, que lo voy a acomodar por acá. ¿Ya? Entonces voy a ir moviendo esto según necesidad, ¿ya? Pero ya sabemos más o menos de qué servicio se trata. Entonces voy a poner en verde PM1, ¿ya? No que tengo que moverlos ahí nada más para poder hacer algo proporcional respecto al espacio de tiempo. En rojo voy a poner los PM2, por ejemplo, ¿no? Ya, entonces, este primer verde es 1250. Ya, aparece 1500. Entonces, aparece, ahí está 1750. Después vendría 2000, que no es un PM2. Este es 2250. Y acá de repente tendría que ser 2500. Este será 2750. Viene 3000, 3250, 3400. Entonces solamente tengo esos dos PM2. ¿Ya? Miren, estoy haciendo una primera corrida de las tareas. Ahorita voy a poner los orómetros, ¿ya? Déjenme ubicar nada más las líneas un ratito. Vamos a ver, PM3. Un color, a ver, lila de repente. Entonces, 1200, 1250, 1500, 1750, 2000, 2250, 2500, 2750 y aparece 3000. ¿Sí? En 3000 tengo un PM3. Ahí está. Y a ver, con un celeste voy a ver los PM4. El PM4, porque hay un solo PM4. 1200, 1250, 1500, 1750, 3000, perdón, 2000. Ahí está el PM4. 2250, 2500, 2750, 3000, 3250. Entonces, ahora ese color celeste es el PM4. ¿Ya?
Entonces, miren, dentro de ese espacio de tiempo, obviamente, con toda la información recopilada, yo le pongo, pues, en qué servicios corresponderían, servicios de rutina corresponderían ejecutar, ¿no? Ahí le voy a poner los horómetros, ¿no? Vamos a ver. Ustedes me dicen, por favor, si está bien, ¿ya? Ahí está. Estoy poniendo ahorita todos los PM1. Ya está. Ahora sigo con los PM2. Ahí está. Ahora continúo con los PM3 o el PM3. Ya está ahí. Y cierro con el PM4. Listo. Entonces, ya saben, tengo 5 PM1. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacer mi lista de tareas. ¿Ya? Vamos a colocar, por ejemplo, por acá. ¿Ya? Lista de tareas. Tengo PM1 de 1250 horas. Tengo PM1 de 1750 horas. Tengo PM1 de 2250 horas. Tengo PM1 de 2750 horas. Tengo PM1 de 3250 horas. ¿Ya? Ahí están los 5 PM1 que hemos visto, ¿no es cierto? Regreso a pizarra. ¿Ya? Y ahí están los 5 verdes, ¿correcto? Asimismo voy a copiar también en esa lista de tareas los PM2, PM3 y PM4, ¿ya? Entonces, regreso al Excel. Tengo PM1, perdón, PM2 de 1500 horas, PM2 de 2500 horas, PM3 de 3000 horas y PM4 de 2000 horas. Ahí están los servicios de rutina que tengo que ejecutar. ¿Ya? Pero en el caso me indica que también hay algunas tareas necesarias. La primera no le corresponde a la excavadora. La segunda sí le va a corresponder. Tengo un análisis de aceite del sistema hidráulico cada 1000 horas. Cada 1000 horas, ¿ah? Entonces, eso quiere decir que, por ejemplo, este análisis de aceite hidráulico se está haciendo en correspondencia con un PM3. O sea, ya se habrá hecho a las 1000 y ahora viene en este PM4, ¿no es cierto? Y luego en este otro PM3. Entonces se van a ejecutar 2 análisis de aceite del sistema hidráulico, ¿correcto? Entonces, eso hay que verificar, ¿no es cierto? Si este
intervalo que se ha definido ha sido ya en cumplimiento de una primera ejecución, por ejemplo. ¿Ya? Nosotros vamos a tomar como si esa fuera la condición. Ya se ejecutó a las 1000, entonces ahora me corresponde, ¿no?, a las siguientes 1000 y después me va a corresponder a las siguientes 1000 nuevamente. Entonces 2000, 3000, voy a tener 2 ejecuciones de esa tarea en mi espacio de planificación. ¿Ya? Entonces voy a poner, voy a poner a este lado, ¿ya? Análisis de, como dice, aceite hidráulico, le voy a poner de aceite hidráulico de 2000 horas y el análisis de aceite hidráulico de 3000 horas. Ahí está. ¿Ya? Después, inspección de espesor de zapatas. Esta es tarea que obviamente se tiene que ejecutar. Y cada 500 horas parto bajo la misma premisa. Ya se ejecutó a las primeras 500 horas. Entonces, ahora, ¿en qué momento correspondería? Se ejecutó también a las 1000 horas porque es cada 500. Entonces correspondería a las 1500, a las 2000, a las 2500 y a las 3000. 3500 ya está fuera de mi espacio de planificación. Entonces voy a tener 1, 2, 3, 4 ejecuciones de esa tarea. ¿Ya? Entonces, inspección de espesor de zapatas. Voy a colocar acá. Inspección de espesor de zapatas de 1500 horas. Y de una vez voy a copiar y pegar y edito nada más de 2000 horas, ¿sí?, de 2500 y de 3000. Ya está. Hasta ahí ya tengo también esta tarea. ¿Ya? Después la otra es netamente para camiones volquete. La otra es neumáticos, no tiene esa máquina. La otra también neumáticos. La otra también neumáticos. Y por último, paquete de muelles de los volquetes. No corresponde. ¿Ya? Entonces, esas son las tareas que tengo para la excavadora. Servicios de rutina y estas tareas adicionales. Esa es mi lista de tareas para la excavadora hidráulica. ¿Qué me dice para el cargador? En caso me dice que su orómetro al inicio va a ser 2400 y su uso estimado de 3000. Entonces, 2400, uso estimado 3000. Esta máquina va a llegar hasta las 5400 horas, ¿no es cierto?, al final del periodo. Entonces, en ese espacio de planificación, miren, voy a empezar a cambiar acá rápidamente la lista de tareas. ¿Ya? Por ejemplo, la primera tarea que vendría sería las 2500 horas, que sería un PM2. ¿Ya? Acá está esa tarea, por ejemplo. ¿Ya? Entonces voy a ir poniéndole, aunque sea un negrita, le voy a poner a las que van a quedar. ¿Ya? Y las que voy a editar, las voy a ir cambiando. Después vendría un PM1, un primer PM1 de 2750.
Entonces voy a llevarme, ese es el primer PM1, entonces lo voy a poner acá. Ya está, PM1 de 2750 horas. Y le pongo en negrita porque va a quedar. Después vendría el PM3 de 3000. Entonces voy a ponerle en negrita. ¿Ya? Después vendría el PM1 de 3250. Aquí está. Vamos a llevar acá y le pongo en negrita. 3250. Después vendría otro PM2 de 3500. Entonces PM2, acá voy a hacer lo siguiente, 2500, y a este le pongo 3500, ¿ya? Y a ambos negritas. Hasta ahí sigo todavía en el espacio de planificación. Estoy ya en 3500 horas. Después vendría 3750 horas. Entonces tengo un PM1 de 3750 horas. Voy a llevarme este acá y voy a cambiarle, que ya es 3750 horas. Y le pongo en negrita. ¿Ya? Después tendría un PM4 de 4000 horas. Entonces acá le voy a poner PM4 de 4000. Ya está, ya estoy en 4000 horas. Después vendría un PM1 de 4250 horas. A este le vamos a poner 4250 horas. Ahí está. Ahí está. Después vendría otro PM2, ¿no es cierto? Voy a añadir por algún caso otro PM2, que es el PM2 de 4500. Ya está, 4500. Después va a venir un PM1 de 4750 horas. 4750 horas. Ahí está. Ya, después vendría un PM3, voy a añadir acá, de 5000 horas, ¿no es cierto? PM3 de 5000 horas. Ahí está. Y cerramos esto con un PM1 de 5200 horas. Ahí estaría un PM1 de 5250 horas. ¿Ya? Me avisan, por favor, si está conforme, ¿ya? Las otras tareas. Para el cargador, dice que hay una aplicación de Service Letter por mejora del fabricante. Ya. Entonces, vamos a poner esa primera tarea. Voy a sacar esto un ratito por acá. ¿Ya? Y va a ser modificación de asiento del operador. Habría que tener en cuenta si hay algún tope de atención para esta tarea, porque como no tiene intervalo, porque no va a ser permanente, pero yo ya he tomado conocimiento de esto, entonces sí entra en espacio de planificación, pero tengo que evaluar qué aspectos me pueden generar de repente alguna restricción, como para saber para qué momento lo considero. ¿Ya? Entonces queda así, modificación del asiento de operador, y aunque sea le pongo acá SL como sigla, ¿no? Service Letter. ¿Ya? Después, análisis de aceite de sistema hidráulico cada 1000 horas. Ya. Acá, el último que se ejecutó seguramente fue el de 2000. Entonces empiezo desde el de 3000. ¿Sí? Entonces, tengo este de 3000. Después tendría el de 4000 y el de 5000.
Entonces, acá voy a modificar nada más. Tengo el de 4000 y tengo el de 5000. ¿Ya? Ahí está todas las tareas que ejecutaría de análisis de aceite hidráulico. Después, zapatas no corresponde, bastidor tampoco corresponde, rotación de neumáticos. Esto sí va a corresponder cada 1000 horas. Bueno, entonces rotación de neumáticos cada 1000 horas. Entonces también parto con la premisa de que ya se hizo a las 2000, ¿correcto? Y me correspondería a las 3000. Pero estas tareas hay que tener cuidado porque no vayan a ser redundantes con las tareas de cambio de neumáticos. Entonces prefiero ver primero la tarea de cambio de neumáticos y después recién poder colocar en qué momento le corresponde la rotación de neumáticos. ¿Ya? Entonces, cambio de neumáticos del cargador dice cada 1500 horas. ¿Ya? Entonces voy a ver primero esa tarea. Premisa. Parto que ya se ejecutó a las 1500 horas. Entonces, cambio de neumáticos dentro de mi espacio de planificación de 3000 horas. Porque de las 1500 pasan otras 1500 hasta 3000. Y hay otro nuevo cambio que va a ser a las 4500. ¿Sí? Entonces ahora sí veo la rotación. Si la rotación ya se ejecutó a las 1000, a las 2000, se tendría que ejecutar a las 3000, pero a las 3000 ya estoy haciendo cambio de neumáticos. Entonces no puedo rotar esos neumáticos, pero estoy haciendo el cambio. Entonces la rotación de estos neumáticos, ¿sí? Recién me correspondería a las 4000 horas. ¿Ya? ¿Sí? Y tengamos en cuenta algo. Acá se está planeando hacer un cambio de neumáticos a las 4500 horas. La rotación no va a ser a las 5000 horas. No, tendría que ser a las 5500. ¿Sí? Entonces, miren, tengo que regresar todavía al año anterior. Acá hay que hacer con cuidado esto. Se supone que yo he cambiado neumáticos a las 1500 horas. Entonces, parto con neumáticos nuevos a las 1500. A las 2500 horas me correspondería hacer una rotación de esos neumáticos cambiados a las 1500 horas. ¿Sí? Rotación de neumáticos de 2500 horas. Entonces ahora sí, se cambian a las 3000 y esos neumáticos cambiados a las 3000 se tienen que rotar a las 4000 horas. Se van a cambiar a las 4500 horas y a las 5500 tendría que hacer su rotación. ¿Ya? Entonces, eso hay que tener cuidado. Hay tareas que siguen, digamos, cierta periodicidad, como otras que llevan un intervalo, pero sujeto al cumplimiento de alguna otra tarea, como estamos viendo acá en lo que es la rotación de los neumáticos. ¿Ya? Entonces ya tengo rotación de neumáticos y cambio de neumáticos. Bueno, y las demás tareas ya no corresponden, son para los volquetes. Entonces, vamos a borrar estas tareas. Ahí está, esa sería la lista de tareas que tendría para el cargador frontal. Y de estos volquetes del 1 al 5, la información que tengo es que parten de 3600 horas de proyección al inicio
y con un uso de 3000. Entonces voy a poner acá 3600 horas y con 3000. Entonces van a llegar a 6600 horas. ¿Ya? Entonces empezamos con sus servicios de rutina. Ya saben, premisa es que todo lo anterior se ejecutó. ¿Ya? Entonces, 3600, no tengo nada. Lo primero que tendría sería a las 3750. Voy a ir modificando acá. 3750 horas. Igual pongo en negrita. Después vendría de 4000. Ya, tengo PM4 acá de 4000. Después vendría 4250 PM1. Ya está. Después vendría 4500. Voy a poner acá. 4500 es un PM2. Ya está. Después vendría 4750. Es un PM1. Después vendría 5000. Es un PM3. Después vendría 5250. Es un PM1 también. Después vendría 5500. Es un PM2. Ayúdenme por favor siguiendo la línea del tiempo, ¿ya? Y si por ahí me salteo algo, me avisan. Después vendría 5750. Es un PM1. Después vendría 6000. Es un PM4. Después vendría 6250. Es un PM1. Y después vendría 6500. Es un PM2. ¿Ya? Y me parece que este PM3 está sobrando, ¿no? Entonces vamos a ver. 3600, 3750, 4000, 4250, 4500, 4750, 5000, 5250, 5500, 5750, 6000, 6250, 6500, 6750. Ah, no, ya no, pues, ya no llego a 6750. 6500 es el último. ¿Ya? Entonces, me parece que los servicios de rutina todos están conformes, ¿no? Muevo esto por acá, ¿ya? Quito más arriba. Ya. Esta tarea me parece la de Service Letter. No tengo, entonces, por gusto está ahí. Ya. ¿Qué tareas adicionales tengo en los camiones? Análisis de aceite del sistema hidráulico cada 1000. Muy bien, vamos a ver. Premisa. A las 3000 se realizó, entonces tendría que realizar a las 4000. Ahí está. Luego tendría que ser a las 5000. Perdón. Y luego tendría que ser a las 6000 horas. Ya está. Ahí está, me parece, el análisis de aceite hidráulico. Después, ¿qué me hice? Zapatas no es, eso es excavadora.
Inspección por líquidos penetrantes de bastidor y transversales de camión volquete cada 5.000 horas. Allá. Entonces, acá tengo esa inspección por líquidos penetrantes de bastidor de 5.000 horas, ¿no es cierto? Ahí está. Luego, rotación de neumáticos. Primero, como hicimos con el cargador, vamos a ver los cambios. Acá son cada 2.000, ¿ya? Entonces, vamos a llevarnos por si acaso estas dos. Y se supone que ya se hizo un cambio a las 2.000. Ahora va a corresponder el cambio de 4.000, ¿ya? Y también le correspondería el cambio de 6.000, ¿sí? Ahí está, los dos cambios. Y rotación que se hace cada 1.000, ¿no es cierto? Vamos a ver. Se supone que se ha cambiado a las 2.000. A las 3.000 se hizo rotación. Se cambia a las 4.000, entonces me corresponde una rotación a las 5.000 horas, ¿sí? Después se cambia a las 6.000 y ya, no hay otra rotación. Creo que es la única. No sé si me estoy salteando, si estoy considerando todo bien. Creo que sí, ¿ya? Me avisan, por favor. Y después tengo la inspección sensorial de paquetes de muelles de camiones volquete, ¿no es cierto? Cada 1.500 horas. Entonces, eso hay que definir ahí, ¿ya? Entonces, vamos a ver, inspección sensorial de paquetes de muelles. Y miren, eso también está supeditado, si todo va bien, si en algún momento cambio muelles, qué sé yo, ¿no es cierto? Pero tengo que ponerlo en el plan como se esperaría que se va a ejecutar. Entonces, esto dice que se prevé cada 1.500 horas. 1.500 y 3.000 ya se hicieron. Entonces, de 4.500 horas, y me va a corresponder otra más a las 6.000 horas. ¿Ya? Listo. Me parece que esa es toda la lista de tareas para estos camiones volquete 1 a 5. ¿Correcto?